para justamente poder potenciar los negocios. Nuevamente, el escenario es tuyo. Jaime, muchísimas gracias y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Nosotros somos H2H Communications Latam. H2H significa Human to Human Communications o comunicación humano a humano. Y justo a esto es a lo que nos dedicamos. Y en este sentido, yo escuchaba que estaban hablando acerca de la inteligencia artificial y cómo está revolucionando y cambiando cómo nos aproximamos a lo que hacemos. Y coincide con, estaba estudiando en las semanas anteriores acerca del poder y la predicción. Este libro se llama Power and Prediction. Recientemente lo publicó Harvard y es del profesor Agrawal, que es uno de los expertos en inteligencia artificial junto con sus colegas. Ellos tienen esta perspectiva bastante interesante de la inteligencia artificial, que es, pensemos en la inteligencia artificial como cuando hubo aquel cambio de la energía eléctrica. Cuando empezó a existir la energía eléctrica, no es que vaya, todas las empresas cambiaron y dijeron, ok, ya toda mi empresa va a ser eléctrica y demás. Y había un mundo de aplicaciones específicas y un mundo de aplicaciones en sistemas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A lo largo de 20 años, 30 años, los sistemas fueron cambiando, no solo aplicaciones específicas, sino la manera en la que hacemos empresas, la manera en la que se configura el floor shop de una empresa, fue cambiando radicalmente. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica nos permitió cambiar configuraciones que antes no eran posibles. Y ellos nos invitan a pensar en la inteligencia artificial de la misma manera. Tenemos ciertas aplicaciones específicas en el mundo de predicción, en el mundo de finanzas y demás, que ya estamos viendo hoy en día y que estamos viendo. Pero esperemos por cómo va a afectar a todos los sistemas y la manera en la que configuramos los negocios. Y ante esto, como seres humanos, es como, ok, entonces va a cambiar todo lo que hacemos y va a haber, hablamos de esta disrupción en los trabajos, disrupción en lo que hacemos, y nos vamos a quedar sin trabajo en 10, 15 años, 5 años, y vamos a tener cosas, vamos a tener que inventar un nuevo contrato social, como dice Elon Musk. ¿Será esto cierto? Y en parte puede que sí, puede que no, la realidad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la capacidad de comunicarse no va a cambiar y que los seres humanos, en cómo nos comunicamos, no va a cambiar. Y los objetivos estratégicos de una empresa son comunicados de un humano a una serie de humanos a otra serie de humanos. No hay campaña, no hay inteligencia artificial, no hay nada que pueda suplementar esa conexión que ustedes y yo podemos tener. Y ahí es donde nosotros trabajamos y vemos esa gran oportunidad que la inteligencia artificial y todos estos metaversos y comunicaciones tan distintas, inclusive esta interacción que tenemos, va a ser potenciada radicalmente. Vamos a tener que seguir entrenando y entrenar aún más en la manera en la que nos comunicamos. No lo digo solo yo, lo dice también la OSD, que dentro de las 3 principales habilidades que tenemos que desarrollar están las sociales y emocionales, dentro de ellas la comunicación. Publicaciones como El Financiero en México, los top 10 skills, así lo publicaron, o 10 habilidades que se van a necesitar. Entre ellas siempre está la comunicación. Y nosotros nos especializamos en comunicación no verbal. Entonces, ese es mi preámbulo y adelante, veo que tienes una pregunta ahí, Jaime. No, me parece fantástico lo que nos estás comentando porque, claro, parecería que va a haber un tema relacionado con la combinación de inteligencia artificial, pero el tema del ser humano, y me encanta el nombre de su empresa porque la verdad que va de humano a humano, ¿no? Eso no va a desaparecer, va a continuar. Y me gustaría que comencemos esta plática con la parte relacionada con que diferenciamos un poco el tema relacionado con qué es este tema de la comunicación verbal con la comunicación no verbal, ¿no? Yo creo que es importantísimo ya tanto con el tema empresarial. ¿Cuál es esta diferencia y por qué es tan importante entrenarnos para la parte relacionada con el tema de no verbal? Esto creo que es importantísimo para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo realmente podemos diferenciar entre las dos y por qué la segunda es tan importante y por qué su empresa se especializa en esta? Ok, son muchas preguntas. Voy a intentar irlas desmenuzando para darte un poquito de contexto. Nosotros nacemos en Corea por el profesor Joseph Kim. Él inventa la metodología que se llama Power 7. Power 7 es una metodología específica de comunicación no verbal que después se aplica a la comunicación verbal.
¿De qué va esto? Y voy a hacer aquí un paréntesis impresionante. Número uno, hay ideas preconcebidas que tenemos acerca de la comunicación no verbal. Entre ellas es la comunicación no verbal es para que yo lea a la otra persona. Está el programa este famoso de la BBC que existió que se llama Lie to Me, que está basado en la vida del profesor, se llama Lightman o Ackman, dependiendo de si es el personaje o el de la vida real. Y lo que sucede ahí es que nos enseñan, oye, ¿cómo leo a la otra contraparte? Se cruzó de brazos, está mintiendo, se tocó la nariz, respiró, ¿qué está sucediendo? Y la mayoría de nosotros, cuando pensamos en comunicación no verbal, pensamos en ese tipo de habilidad casi de saber si nos están mintiendo o no. Que inclusive él mismo, junto con Joe Navarro del FBI, que escribió What Everybody's Saying, ellos dicen, y cualquier experto en comunicación no verbal te va a decir, no hay manera humana de que tú sepas si alguien te está mintiendo o no. Lo único es que te puedes ir aproximando y puedes generar esa empatía con la otra persona y saber si está nervioso o no está nervioso. Pero realmente no hay ese detector humano de mentiras para conocer si la persona te está mintiendo o no. Entonces, esa es una idea preconcebida que tenemos erróneamente o muy limitada acerca de la comunicación no verbal. Otra más importante, el profesor Albert Mehrabian, que hizo el estudio que más impacto ha tenido, o uno de los que más impacto ha tenido en los 70 acerca de la comunicación no verbal, se dio cuenta de que, de acuerdo con sus números, el 93% de la comunicación que nosotros realizamos es no verbal. Entonces aquí la gente dice, bueno, entonces dejemos el lenguaje y vamos a ver qué sucede si no nos comunicamos sin lenguaje. Ese es otro gran error, pensar que es una o la otra. La comunicación no verbal es lo que le da ese contexto, empatía, ese sabor y esa presencia a lo que estamos diciendo. Pero más importante aún, es la que determina qué es lo que nosotros estamos expresando. ¿A qué me refiero con esto? Imagina que hoy yo tuve un mal día. ¿Sabes qué? Me corrieron del trabajo, perdí todo lo que tenía invertido en la bolsa, etcétera, etcétera. Fue el peor día de mi vida. ¿Cómo me voy a ver? Tú me vas a ver caminando por la calle y me voy a ver, para los que están viendo en pantalla, me voy a ver chiquito. Voy a cerrar mis hombros y voy a estar así, inclusive mi voz se va a escuchar más lenta. Oye, ¿qué le pasa a este man? Pues viene deprimido. Entonces, una persona que se ha acostumbrado a vivir su vida de esta manera, se comunica de esta manera. Alguien, si pudiéramos pensar en un extremo, una persona ficticia perdedora, que siempre pierde, entonces siempre se agacha. Y eso va generando una comunicación no verbal de esta persona de darle poder al otro. Eduardo, una pregunta. Uh-huh. Me traes de una expositora de Harvard, no recuerdo el nombre, en el que comentaba, ya que me hablas del lenguaje corporal, que acabas de hablar de estas personas que normalmente están negativas, derrotadas, la manera de caminar, su lenguaje corporal. Y comenta y dice, bueno, ok, tú quieres cambiar ese tema, que haya un reflejo en el tema, digamos, en pensamiento, es cambiar la postura. Es tan así para que haya ese cambio y haya un tema positivo para el individuo, para la persona que quiera mejorar por medio de del tema del lenguaje corporal. Claro, excelente pregunta, me encanta, porque justo hacia allá voy. El otro lado de la moneda es, esta profesora es la doctora Amy Cuddy. Amy Cuddy y Dana Carney, ellas hacen estudios de posturas y posiciones de poder. De acuerdo con su estudio, 2 minutos de posiciones de poder. Imagínense a alguien levantando los brazos que acaba de ganar una carrera. Para los que me están viendo en pantalla, estoy levantando ambos brazos. 2 minutos de esta posición y algo muy interesante pasa. Mi nivel de testosterona de cualquier persona, hombre o mujer, el nivel de testosterona sube 20% contra su base y el nivel de cortisol baja 30%. ¿Esto qué significa? La testosterona es lo que nos hace ser más agresivos. Más agresivos en el sentido de si voy a apostar, si voy a tomar una decisión, ¿sabes qué? Quiero estudiar una maestría, quiero estudiar un doctorado, pero no sé y estoy inseguro. Si yo tengo altos niveles de testosterona, voy a tener menor aversión al riesgo y puedo tomar más riesgos de manera calculada. Menor cortisol es que voy a ser menos reactivo.
Las personas con alta testosterona y alto cortisol están reactivos todo el tiempo y no siempre toman las mejores decisiones. O En sea, perdón, cambio, alta testosterona y alto cortisol no es mala lo bueno. combinación. No Mala es bueno. comida, ok, No es bueno, exacto. ok. Mala combinación. Alta testosterona, bajo cortisol, que es lo que hace la posición de poder, es yo estoy tranquilo. Entonces significa, imagínense un CEO que está tomando decisiones todo el tiempo, significa que es agresivo en las decisiones que toma, es decir, toma riesgos, finalmente para eso contratamos un CEO, pero está más tranquilo mientras toma esas decisiones, a diferencia de alguien que es reactivo todo el tiempo. Entonces, eso es en lo que ayudan las posiciones de poder. Hay quien lo llama feedback de bioquímica del cerebro también, y hay diferentes autores, y todos convergen en que ese lenguaje no verbal nos habla a nosotros mismos como comunicadores para que seamos más asertivos y comuniquemos mejor el mensaje que estamos dando. Entonces, no es solo interpretar el mundo, sino cómo yo tengo esa conversación a nivel interno y después de manera efectiva me comunico con el otro. Me parece fantástico, Eduardo, lo que estamos comentando. Y solamente para ir clarificando un tema, ¿no? Las posiciones de poder son las que tú comentas y has mencionado justamente algunas, pero entra la metodología de Corea, ¿no? Que tú nos mencionas justamente que es Power 7. Entiendo que esta metodología enseñaría quizá a los CEOs, a los tomadores de decisiones o a cualquier profesional a tener justamente esta identificación de postura y quizá generar hábitos para que justamente podamos estar en esta convención perfecta, ¿no? Tranquilos, pero con poder. Y a mí me parece algo increíblemente complicado, quizá, Mauricio, el tema de combinar las dos cosas, ¿no? O sea, a veces somos muy eufóricos, ¿no? Entonces estamos con una adrenalina súper alta, ¿no? Pero al mismo tiempo estar tranquilos me parece una combinación súper fuerte, pero compleja quizá. Y ahí va mi pregunta, Eduardo, y tienes razón, Jaime, en el sentido, aquí en el programa hemos tenido presentadores espectaculares y nos comentaban, por ejemplo, y tú también debes tener al tanto esto, Eduardo, hay personalidades en el cual pues les gusta el riesgo, otras personas que son muy calculadoras, otras personas que son tranquilas, pasivas, como 4 rasgos, ¿no? Entonces, ¿estas personas, este tema se puede aprender o es también el tema de personalidad? Son dos temas distintos. La personalidad, por supuesto, hay quien tiene menor y mayor aversión al riesgo, e inclusive existe todo un mercado de portafolios por el tipo de perfil que tiene cada persona. Lo que hacen las posturas de poder y este feedback bioquímico es que contra tu base, digamos que eres neutro o que tienes baja aversión. Imagínate que vamos a vernos más conservadores que Amy Cody. ¿Cómo se vería tu vida si tomaras 10% más riesgos en tu vida? ¿O cómo se verían sus vidas si tomaran 10% más riesgos en aquellas cosas que quieren hacer y a veces dejan de hacer porque mejor me da miedo, mejor no, mejor me evito esa discusión, mejor no le muevo por ahí con mi esposa o con mis hijos o en el trabajo o en la empresa? Imagina que 10% de las veces dijeras, no, sí lo voy a hacer. Sí voy a hablar, sí voy a tener esa discusión y sí voy a tomar ese riesgo. No pienses en 25% más. ¿Cómo se vería tu vida si consistentemente, a partir del día de hoy, tomaras 10% más riesgos? Interesante, porque es que hay una cosa, hay una cuestión. Hablemos de está bien, estamos hablando de las relaciones, en este caso que dijo, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mis empleados, pero hay negocios, hay personas que están en los negocios, compran negocios, están en compra de vehículos, están en diferentes y manejan portafolios y manejan un riesgo. En este caso, es parte de, yo digo, mi personalidad me da para este tipo de negocios o definitivamente no me da, soy muy nervioso, soy muy reactivo. O conservador también. O muy conservador, a mí el riesgo no me gusta, me gustan las cosas pausadas, me gusta, en este caso de este tema, una persona que quiera entrar a esa línea, que es emprendedor, que quiere ponerse sucursales en diferentes lados, apostarle, ¿sirve esta metodología, Eduardo? Ok. De nuevo, creo que son dos temas bastante interesantes. Uno es el perfil de la persona. Y tenemos,
como seres humanos ideas preconcebidas de lo que vemos de que un emprendedor es alguien asertivo y que toma riesgos y se avienta. Y entonces es muy eufórico, muy extrovertido. Algo que la teoría, inclusive alguien como, me parece que es Mintzberg, que habla acerca de los diferentes tipos de personalidades, e inclusive tiene un paper en Harvard que llama ¿por qué es bueno tener a alguien que es más centrado y no tan extrovertido como CEO? Entonces, ese es por el lado de la personalidad. Por el lado de yo como persona tomando más riesgos, claro que sirve. Y esta metodología lo que hace es, Amy Cuddy o cualquiera de estos investigadores nos dicen, oye, en 2 minutos de posiciones de poder y vas a tener todos estos efectos neuroquímicos y demás. Pero imagínense que yo estuviera hablando con ustedes y estuviera así. Van a decir, ¿qué le pasa a este man, no? Después de media hora estoy levantando los brazos, para los que solo están escuchando. O que tuviera otra posición de poder que pueden ser muy confrontativas. Lo que hace Power 7 es que a través de 7 movimientos, que es postura, posición, contacto visual, movimiento de manos, movimiento de cabeza, voz y rostro, todo interconectado, yo puedo adoptar estas posturas de una manera socialmente aceptable y que me permiten tener estos beneficios. Y por supuesto, sí, para generar esa bioquímica dentro de mi cuerpo de buscar esa asertividad. Ahora, las decisiones que cada quien tome y las capacidades que cada quien tienen va, por supuesto, más allá de las posturas o más allá de lo que esta metodología puede hacer, que ya dependerá de cada ser humano y sus habilidades, pero de donde estemos podemos ser potenciados en lo que estamos haciendo. Me parece algo fabuloso porque, claro, estaríamos pensando que esto es una metodología que tú puedes entrenarte para justamente buscar estas alternativas que al final dan resultados quizá de la comunicación efectiva, ¿no? La parte esa de poder convencer a alguien sobre tus propuestas de valor, etcétera. Y claro, me quedé pensando porque justo el día de hoy tuve una reunión, ¿verdad? Con alguien que realmente más bien transmitía un poco de ser conservador, un poco de no tomar riesgos, y me quedé pensando con este tema de qué pasaría si de aquí en adelante tomo el 1/10, o sea, quizá el 10% más de riesgos. Quizá la vida cambiaría, quizá las opciones irían más rápido, quizá las cosas pues irían fluyendo. Pero ahí hay un tema quizá que me gustaría contar con tu experiencia y con tu conocimiento. ¿Cómo más bien la persona utilizando Power 7 podría entonces atraer a la persona que es un poco más conservadora, que es un poco más con aversión a los riesgos, pues que se une a tomar estas alternativas? Porque claro, en el caso de esta reunión que tuve, parecería que la persona estaba, no digo rechazando, pero era como, vamos a tomarnos el tiempo para tomar una decisión. Pero en cambio vienes con esta alternativa que dices, no, pues la persona más bien está súper segura, queriendo transmitir, pero a veces no hace clic con la audiencia. Entonces, más bien, Power 7 ayudaría entonces a hacer este clic con la audiencia, con la contraparte, porque claro, lo importante es no solo comunicarte, sino convencer. De acuerdo, sí, claro, y tienes toda la razón. Power 7 está fundamentado en 7 movimientos. ¿Okay? Estos 7 movimientos de pies a cabeza lo que hacen es ponerme en mi mejor yo. En otras palabras, me siento tan bien conmigo mismo, independientemente del foro, independientemente de quién sea la contraparte. Si es alguien muy poderoso, estoy negociando con Elon Musk, con el presidente de mi país, con alguien realmente poderoso, estoy en una situación evaluativa donde realmente tengo que dar el ancho, como decimos en México, y tengo que ser el mejor yo, no puedo superar eso, pero al menos el mejor yo posible. Esta metodología me lleva a eso. Y 2, me lleva, si me siento bien conmigo mismo, mi diálogo interno en ese momento para. ¿Qué sucede? Y supongo que han tenido paneles donde se ve a alguna persona que está pensando, ustedes lo ven y está pensando en qué voy a decir, di algo inteligente, di algo inteligente. O estás en una reunión y estás con digamos, alguien que te reporte, un reporte directo, que todo ese mes se estuvo portando mal, no cumplió con sus responsabilidades, y mientras él o ella está hablando, tú estás pensando en, ahorita vas a ver, ahorita vas a ver, y ya ahorita que termines, y te voy a decir todo lo que tengo que decir. En ese momento tú estás en un diálogo interno. En otras palabras, no tienes presencia. Esta metodología lo que hace es, me da presencia con la otra persona. De tal manera que cierro ese diálogo
y entonces te pongo atención. Imaginen la mejor conversación que hayan tenido últimamente, donde estaban hablando de política o de filosofía, de cómo cambiar el mundo, y era una comunicación tan penetrante que si yo les preguntara en ese momento de qué color era la corbata de la otra persona o de qué color eran los tenis, no tengo idea. A veces tenemos conversaciones tan buenas que no nos acordamos si con quien hablamos fue hombre o mujer. Así de penetrante. Y Power 7 te lleva a ese estado, donde yo ya no interrumpo al otro, sino que estoy ahí presencialmente y genero esa empatía. Entonces, estoy bien conmigo, estoy bien con la otra persona y genero esa presencia. Este Power 7 es una metodología que puede estar ayudando, por ejemplo, al tema de ventas eficaces, también el tema de mandos medios y altos para tener esa conexión con la contraparte, Eduardo. Claro, te voy a contar. Esta metodología yo la conocí en Corea junto con mis colegas, y esta metodología entrena gente de Samsung, altos ejecutivos, gente de Nike, gente de Avast, la empresa de comunicación francesa, ha tomado Power 7 en Asia y en Europa. Y es una metodología que te ayuda a comunicarte mejor. ¿Cómo lo apliques? Nosotros lo hemos aplicado en pitch de ventas, en negociación, en pitch de inversión, y lo complementamos con módulos de comunicación externa o comunicación verbal. Es decir, a través del 70% de la comunicación no verbal, potenciamos el otro 30%. Entonces, lo poderoso es cuando juntas estas dos y armas narrativas, armas storytelling, pero además no estás hablando todo el tiempo de esta manera, que entonces se vuelve monótono y da mucha flojera estar escuchando a la otra persona. Inclusive a mí me cuesta trabajo hablar así. Me parece algo increíble lo que nos comenta, sobre todo por el uso, hablemos de esta metodología. Pero cada vez el mundo es más digital, Eduardo, y en todo caso parecería que las 7 variables de Power 7 también deben ser adaptadas, por ejemplo, a una cámara web, adaptadas a lo que viene a ser la parte relacionada con este tema de videoconferencias, del mundo de teletrabajo, etcétera. ¿Cómo ves la parte de la utilización de esta metodología con lo que viene a ser la parte ya de la vida digital? Estaba leyendo, más bien escuchando un podcast, ¿verdad?, relacionado con Sam Harris, que le entrevistaba al CEO de WordPress, ¿no? Entonces él hablaba de que hay alrededor de 2,000 personas que trabajan en WordPress y todas teletrabajan. Y uno de los grandes retos que ellos tenían era la parte relacionada con cómo comunicarse a nivel digital de forma correcta. Porque a veces incluso en un email puedes tomar errores, ¿no? Que se te fue una palabra en mayúscula, que el emoticón que enviaste pues era el erróneo, o quizá no mandaste emoticones. Entonces, había una gran discusión de la comunicación efectiva digital. Power 7 se adapta también, hablemos, con esta nueva realidad que también vivimos en el mundo, el teletrabajo, la economía geek, el tema relacionado con este tema de la hiperconectividad. ¿Cómo ves este tema relacionado con esta nueva realidad que estamos viendo a nivel global? Es un tema súper interesante y yo creo que estaría engañando a ti y a tu público si yo tuviera la respuesta definitiva cuando realmente no existe, porque son cambios que estamos viviendo. ¿Qué sí sabemos? Que hay elementos de la comunicación que no cambian, tanto experiencialmente como por papers. Por ejemplo, lo que decías de los emojis, hay un paper bastante interesante, ahora no recuerdo el título, pero resulta que cuando hicieron este estudio, cuando un gerente o un líder manda a sus reportes directos emojis, las personas del sexo masculino lo tomaban como algo positivo, las personas del sexo femenino lo tomaban como algo negativo, independientemente del sexo de la persona que lo enviaba. Entonces, también es un mundo a explorar bastante interesante, hablando de emojis y demás. Hay otro estudio de una universidad rusa, donde el estudio se llama algo así como relaciones cognitivas entre robots y humanos. Y hacen un experimento de una narrativa con diferentes sujetos, de un robot interactuando con ellos. Y a este robot le dan 5 diferentes parámetros, que va desde expresivo, usando comunicación no verbal y demás, hasta cero expresivo y siendo muy robótico y monótono.
Y a través de este estudio se dieron cuenta de que la comunicación no verbal es muy importante y que hace falta más todavía que explorar. Entre ellos encontraron que, número uno, el movimiento de manos es crucial, tanto para robots, y otro estudio similar para en el metaverso es muy importante. Porque cuando están hablando los emojis, no tienen eso. Si ustedes me están viendo en la cámara, todo el tiempo están hablando así en el metaverso y se siente raro. Pero ese movimiento lo dejaron los ingenieros porque se dieron cuenta de que es mejor que alguien esté hablando todo el tiempo moviéndose así, a que solo estar hablando con una persona inerte, o en este caso con un avatar inerte. Entonces, manos, después, si mal no recuerdo, es movimiento de cabeza, después rostro y después ojos. Entonces, ingenieros, junto con neurocientíficos, junto con psicólogos, junto con la gente del día a día, se están dando cuenta de que esto es sumamente aplicable. Ahora, ¿cómo lo enseño yo y cómo lo enseñamos nosotros a través de Power 7? Para ya aterrizarlo en estos temas de videoconferencia y demás. Existen diferentes proximidades. Básico es comunicación uno a uno, que es esto que estamos teniendo nosotros, y comunicación en público. Dejémoslo en estas dos. Comunicación uno a uno es como ustedes me están viendo en pantalla. ¿Ok? Si yo hago movimientos muy exagerados, ni siquiera se ven mis brazos. Pero si yo hago los movimientos de una conversación uno a uno, lo entendemos. Si yo me alejo más, a ver si me dejan mis micrófonos, estamos a una distancia de público. Y si me acerco demasiado, es lo mismo que a que si lo hiciera en persona. Que es, ¿cuántas veces no hemos estado en una videoconferencia donde la persona está así? Y puede ser el CEO y puede ser quien sea, y es una comunicación que hasta da pesadillas a veces. En ese caso no es como que lo que hiciste en este momento de acercarte a la cámara me hizo sentir como que estás invadiendo mi espacio. Es correcto. Y es lo mismo que sentirías si yo invado tu espacio de manera personal. Es decir, si estamos uno a uno y me acerco demasiado a ti, naturalmente te vas a ir hacia atrás. Ok. Entonces, los mismos principios de los mismos 7 movimientos aplican a nivel virtual y a nivel físico. Solo hay que saber en dónde y cómo aplicarlos. Jaime, qué interesante saber esto, porque como estamos hablando que la tecnología está avanzando, que ahora ya estamos en este tema del Zoom, de la comunicación digital, y si yo a veces no puedo saber estos temas pequeños, pero que son grandes, puedo estar cometiendo errores, como por ejemplo este caso, que se me acerquen, y la verdad, a mí yo siento como que me está intimidando, que está pasando ese espacio. Y otra que leía un artículo que el hecho yo de escribir con mayúsculas es como que te estoy gritando. Y hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas. O sea, si pones toda una palabra en mayúsculas, es como que yo te estoy diciendo, no me estás entendiendo esta frase en mayúscula. Te estoy alzando la voz. Me parece algo fenomenal y como dice Eduardo, es algo que realmente hay que seguir investigando, ¿no? Porque, claro, el tema de los emojis que nos contaba, que quizás si recibe una mujer es diferente a un hombre, me parece algo interesante de tomarlo en cuenta, de seguir investigando. O, por ejemplo, valdrá la pena el tema de tener como nuevas alternativas, hablemos de comunicación a nivel digital y más aún lo que también nos comenta Eduardo, el tema de que tanto en el tema físico como en el tema digital aplican estas 7 alternativas de estas 7 variables. Pero Eduardo, creo que hay una variable adicional que es el tema cultural, ¿no? Ahora estamos, hablemos de un mundo súper, hiper globalizado, estamos ahora mismo teniendo una conversación Ecuador, México, ¿verdad? Y cada vez hay más interacción con personas de diferentes culturas, diferentes países. Power 7 se adapta en función de lo que viene a ser la parte cultural. Por ejemplo, si yo estoy con alguien del Asia, debería ser diferente con alguien de Europa, alguien de Latinoamérica, o es algo que podemos utilizar realmente de forma transversal sin importar las procedencias y los entornos. Buenísima pregunta y creo que es bastante atinada en estos tiempos. Power 7, si tuviera que, evidentemente, lo voy a decir con mucho cuidado, evidentemente no es la última palabra, pero si tuviera que seccionarlos, Power 7 va antes que la cultura y después vamos ajustando a la cultura. Power 7 es universal en el sentido de que todos los seres humanos que tienen poder se comunican, que tienen esa percepción de poder, ya sea real o no, porque que se sienten poderosos, se comunican y hacen los mismos movimientos
independientemente de la cultura. Por ejemplo, ahorita que está el foro de Davos, la gente en Japón, la cultura japonesa tiende a inclinarse para saludar. La cultura coreana también, y hacen esto. Y pueden bajar mucho más dependiendo del respeto y el contexto social y demás. Cuando un líder japonés y un líder coreano se ven en Davos, ninguno de los dos se inclina, sino que saludan mano a mano. ¿Por qué? Porque tomamos el contexto del idioma inglés, que es el idioma común en este tipo de foros. Número 1. Número 2, cuando el CEO de Samsung, por ejemplo, él no se reclina de esta manera o no se inclina de esta manera, bajándose completamente, sino solo asiente con la cabeza la mayoría de las veces, al menos que sea algo público o algo por el estilo. Pero regularmente solo hace esto. Entonces, esto es Power 7 y esta metodología es antes de la cultura y sí tiene ciertos ajustes. Uno de ellos en particular que me sirve para ejemplificar, porque aparte viví casi 4 años en Corea, es el contacto visual. En Corea, como junior, a tu superior, tú no puedes verle mucho tiempo a los ojos, porque significa que lo estás retando. Pero cuando tú no ves a los ojos, quiere decir que te sientes menos poderoso. Entonces, ahí lo que siempre recomendamos a nuestros clientes en Corea es hay que buscar el balance entre dar respeto a la otra persona y mantener contacto visual. Entonces, es siempre encontrar ese balance, pero estos 7 movimientos son universales desde un punto de vista de poder y más si utilizamos el idioma inglés como idioma común. Entonces, trasciende todas las culturas. Y como en todo, siempre va a haber un poquito que ir ajustando. Me parece increíble lo que nos comentas, sobre todo en un mundo hiperglobalizado. De las 7 variables que tú nos has comentado, quizá hay alguna variable donde los latinoamericanos tenemos más que trabajar. No sé si es la parte de aproximación, la parte de postura, la parte de quizá la entonación de la voz. No sé si por ahí va, porque claro, a veces no digo que tenemos rechazos, ¿no? Pero dependiendo de las formas y los acentos, incluso a veces podemos tener prejuicios. Entonces es un tema interesante de lo que viene a ser la parte de esta metodología, porque parecería que también elimina ciertos prejuicios para tener comunicaciones efectivas. Entonces yo no sé si hay alguna variable donde ustedes hayan identificado donde deberíamos trabajar más. Power 7 se divide en estos 7 movimientos, digamos que va de pies a cabeza, que va postura, posición, movimiento de manos, rostro, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que es una metodología porque todos están interconectados. Entonces, hace como 2, 3 años estaba en una empresa de consultoría y teníamos un proyecto en Chicago, estaba viviendo en Chicago, y esta persona, este consultor en particular, que era buenísimo en números, pero no hablaba casi nada de inglés, pero lo necesitábamos ahí, de repente recibe una llamada de alguien del equipo de Estados Unidos en inglés. Entonces levanta el teléfono y contesta, bueno, el mexicano con un estadounidense. Contesta, bueno, oh, hello, ya. En ese momento bajó su voz, cambió su postura, cambió su posición y cambió todo. No estaba la otra persona, era una llamada por teléfono. Pero en ese momento, para los que no me están viendo, se hizo chiquito. Oh, hasta su voz cambió. Oh, hello, yes. Aunque mi inglés no sea muy bueno, si yo tengo Power 7, hello, yes. Oh, excuse me, sir. Let me talk with my colleague. Y ya, aunque mi inglés no sea muy bueno, puedo usar todos mis movimientos de poder para yo sentirme bien y comunicarme de manera efectiva. Y eso es lo que yo he visto en delegaciones de latinoamericanos en el mundo global. Cuando vamos a Europa, negociamos con alemanes, negociamos con suizos, negociamos con japoneses, negociamos con gente en Estados Unidos, o entre los mismos latinoamericanos, un país con un PIB más grande que el otro, regularmente el que se siente en desventaja cultural se hace chiquito. Y ahí es donde, en lugar de ser Power 7, se vuelve el débil 7. Porque entonces todos esos movimientos se vuelven débiles. Y si tuviera que nombrarlo, sería postura, posición y voz. Me parece fantástico porque sobre todo son tips que deberíamos tomar siempre en cuenta, sobre todo si estamos en ventas, como decía Mauricio,
y la parte relacionada con el tema de negociaciones efectivas. Y más aún en un contexto global, tanto físico como digital. Me llama la atención porque lo que comentas exactamente, Jaime, si yo estoy en una negociación y, por ejemplo, me viene una persona con un tono de voz un poquito, y nos debe haber pasado a todos un poquito más fuerte, ya me baja, entonces ya también es más, como dice Eduardo, me pongo un poquito inclinado, medio curco y ya estoy cediendo. Entonces, por eso me parece muy interesante este tema que estamos hablando, porque al inicio, cuando dio el preámbulo, Eduardo decía, ok, la inteligencia artificial, esto y este otro, pero no, es la comunicación. Y efectivamente, a la larga no, es la humanidad, ¿no? Lo que estamos en este tema. Las negociaciones no se van a perder. El contacto con las personas tampoco. Entonces, si nosotros logramos dominar estas herramientas que nos está hablando Eduardo, nos va a ayudar hasta cómo contrarrestar a estas personas que normalmente tienen un poder. Y si nosotros logramos hacerlo, me estaba acordando el caso de Donald Trump cuando estaba hablando Eduardo, que cómo ver a Donald Trump, recuerdas, de presidente, cogía la mano y les ajustaba y les intimidaba. Claro, les ajustaba. Hasta que llegó alguien y también le tuvo, y era la cuestión ahí de poder a poder. Entonces, estos tips que nos está dando con la finalidad de también no perder ese territorio que yo digo, mi espacio, sino que también ponerle igual, y quién sabe, para poder también ver esa negociación, ponerme una postura en la cual yo también pueda tener un poder. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Y yo tengo una pregunta en estos minutos que nos faltan. Eduardo, quizá tal vez existe estas señales de poder, pero falso. O sea, personas que quizá creen tener mucho poder, pero lo que realmente están enviando un tema es algo de quizá querer intimidar, pero lo que está provocando es un tema de más bien negativo, ¿no? Algo que yo, oye, no respeto a esta persona como que quiere realmente ser, como dicen quizá en el sur del continente, muy canchero, ¿verdad? Pero la verdad que él piensa tener el poder, pero no realmente está llegando a cumplir el objetivo. Más bien lo que hace es poner una barrera o incluso hacer que las personas de las negociaciones vayan un paso atrás porque genera desconfianza. ¿Has tenido alguno de estos casos? Sí, he tenido estos casos. ¿Qué sucede? Power 7 son otra vez estos 7 movimientos que me ayudan a generar poder interno. Ese poder interno yo lo proyecto hacia lo externo. Pero no solo es poder interno, y qué bueno que ustedes puntualizaron esto. No se trata solo de poder interno, sino más importante aún, y es el último movimiento junto con, bueno, son 2 movimientos, rostro y contacto visual principalmente, los que nos ayudan a conectar humano a humano. Por eso nuestra empresa se llama H2H, humano a humano, comunicación humano a humano. Okay. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, estos 7 movimientos son naturales al ser humano. Cualquier persona de poder se comporta más o menos de esta manera. Dada esa premisa, imagina a un Kim Jong-un. Él va a tener un Power 6 perfecto. Siempre va a estar recto, siempre va a estar dando órdenes. Es el dictador de Corea del Norte. Él es la máxima autoridad. Siempre va a estar recto. No va a estar, sí, señor, sí, lo que usted me diga. Y va a tener estos movimientos como de asentir todo el tiempo con la cabeza, sino que siempre va a tener movimientos de poder. Pero lo que no va a tener es esa conexión con la otra persona y sobre todo el rostro, que por eso nosotros lo enseñamos al final y es el más importante, que es sonreír a la otra persona. Nosotros lo llamamos la sonrisa del 40%, que básicamente es una sonrisa de la nariz hacia arriba. No sonrío con la boca, pero con los ojos estoy sonriendo todo el tiempo. Y no es un poker face porque reacciono. Y lo que nosotros enseñamos se llama mirroring, o reaccionar a la otra persona, hacer un espejo con la otra persona. Entonces, si él sonríe, yo sonrío más y estoy conectando con el otro. Inclusive enseñamos cómo conectar desde estos 7 movimientos, qué sí cambiar y qué no. Eso más o menos, Eduardo, un tipo report. Sí, genera, justo, genera esa compenetración con la otra persona, pero no es de una manera falsa, porque recuerda que si entonces ya tengo esa presencia y le estoy poniendo atención a la otra persona y mi mismo cuerpo me dice, velo a los ojos, ponle atención, me estoy obligando yo a ponerle atención a la persona y reaccionando estoy generando esa empatía. Y hay una dinámica de bioquímica entre el cuerpo y la mente, donde yo estoy generando esa empatía. Aquí no estamos hablando también con esas cosas técnicas que tú nos estás mencionando acerca de las células, de las neuronas de espejo. ¿Perdón, otra vez?
con estas técnicas no estamos generando este tema de las neuronas de espejo, en el cual por eso te decía del report, en el cual le veo a la otra persona y si le veo, por ejemplo, que está cruzada de brazos, yo los cruzo. Si le veo que está un poquito medio mal genio, yo también me hago medio mal genio y yo voy cambiando mis gesticulaciones y él también se va adaptando y voy cambiando el ambiente. Sí, con limitantes, que es Ok. yo no cambio mi base de Power 7, es decir, si él se cruza de brazos, yo no me voy a cruzar, porque en el momento que yo me cruzo, si me ven en la cámara, yo estoy metiendo mis hombros, entonces yo me hago más chico, entonces Ok. yo me estoy diciendo, ya no eres poderoso en ese momento. Hay cosas que sí voy a reflejar y cosas que no, y eso es lo que enseñamos, para que yo siga teniendo poder y tenga también empatía con la otra persona. Claro, a mí me parece que esta metodología también ayuda muchísimo a generar un ganar-ganar, ¿no? Porque claro, el tema de tener poder por el poder, pues básicamente es algo que no nos sirve para nada, ¿no? Sino más bien buscar esta empatía, buscar alternativas realmente para buscar lo mejor en una conversación, lo mejor en una reunión de negocios y el tema de cooperación que siempre será importante. Eduardo, para finalizar, ¿cuál sería entonces la invitación que tú podrías dar a los gerentes, a los directores, a los profesionales y también yo creo a los emprendedores para que realmente tomen en cuenta este tipo de metodologías para su día a día y claro que sí, para generar más opciones financieras y económicas dentro de sus ámbitos? Yo los exhorto a todos a trabajar en su comunicación no verbal, siendo conscientes en cómo me quiero comunicar y cómo quiero generar esa empatía. Nuestro libro lo vamos a publicar, está el libro del profesor del doctor Joseph Kim, vamos a publicar una versión en español y con gusto te la hacemos llegar para que tengan acceso a una herramienta más, es bastante accesible, pero más allá de eso, hay gente en Corea, la crema innata de Samsung está entrenada en esto. Es una de las empresas más valiosas. Nike, Havas de comunicación. El extranjero en el mundo entrena esto. En Estados Unidos, hospitales, ¿no? O sea, no nos veamos a mega empresas. Hospitales, que es una empresa grande, local, entrenan en comunicación no verbal. ¿Cómo genero esa empatía entre mi negocio? Imagina que pudiéramos ser 10, 15% más efectivos en nuestra comunicación entre nosotros. 20% más a nivel organizacional, ya no personal. ¿Cómo cambiaría eso la configuración de su empresa si todos estuviéramos entrenados con esto? Desgraciadamente, en Latinoamérica y particularmente en México, no, yo puedo y yo sé y yo hablo bien en público y hago bien las cosas y nos cerramos a estos nuevos aprendizajes. Entonces, tengamos esa plasticidad de poder aprender nuevas cosas porque la competencia en el mundo, en este mundo globalizado, lo está haciendo. Muchísimas gracias, Eduardo. Y me quedo con este tema que acabas de invitar a todas las personas que nos están escuchando a tomar en cuenta el tema relacionado con la comunicación efectiva y más aún el tema de comunicación no verbal. Y me quedo con algo, Mauricio, la parte adicional de estar viendo estadísticas en la TAM y habla de que tenemos que tener esta plasticidad básicamente por un tema de mejora continua. O sea, podemos ser brillantes como cultura, como personas, como profesionales en la TAM, pero hay un indicador bien fuerte, ¿no? Las oportunidades de mejora continua, que creo que es el espacio importantísimo para aumentar justamente la rentabilidad de nuestras empresas, de nuestras economías, de nuestros países. Estaba escuchando a Eduardo que decía que ese problema tenemos aquí en Latinoamérica. Nuevamente a veces decimos, qué costoso que es, por ejemplo, entre este entrenamiento, pero cuán costoso es no tenerlo y que la empresa deje de ganar por no tener o no hacer estrategias, porque esto también se refleja en atención al cliente, atención interna, mandos medios, mandos de negociación, directores. Es a nivel general lo que la empresa se está, está aportando con esta metodología. Y beneficiándose. Eduardo, te queremos agradecer muchísimo, la verdad que tu tiempo y seguramente te vamos a volver a invitar. La verdad que estos temas son fascinantes porque aumenta la parte de la productividad general de las empresas. Agradecido siempre, un fuerte abrazo desde Ecuador hacia México. No, hombre, yo encantado y también un abrazo desde México a mis hermanos ecuatorianos. Yo encantado siempre de trabajar con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Hasta una próxima.